Señor, permite que esta palabra sea muy especial. Te lo pido, Dios. Permítenos oír, permítenos poner atención. Abre nuestros oídos espirituales. Pero también, Señor, a mí permíteme ser un portavoz de tu palabra digno, Señor, no porque por mis méritos, sino por tus méritos. Y porque este pueblo necesita escuchar tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Hoy vamos a empezar la carta de Pedro. Es muy pequeña la carta de Pedro. A partir de ahora, todas las cartas que vamos a ver son muy cortas, muy breves. Tan solo usted puede leer la carta de Pedro en 15 minutos, la segunda carta de Pedro en 15 minutos, porque tiene es muy cortita, como por ejemplo tenemos cartas como la de Judas, que solamente tiene un capítulo. La segunda y la tercera carta de Juan son muy cortas. Vamos a ver cartas muy cortitas, pero muy sustanciosas para la vida del cristiano. Pedro está escribiendo la segunda carta y esta se le conoce como su carta de despedida. Pedro está a punto de ser sacrificado por el emperador Nerón. Lo van a crucificar, lo van a matar. Pero a Pedro no le importa nada de eso, porque él sabe que su verdadera vida está con el Señor. Pedro está dispuesto a esto, a ser sacrificado. Pero antes de irse, le escribe la segunda carta a todas las iglesias que están dispersadas en el Ponto, en Asia Menor, en todos los lugares donde pueda llegar la iglesia primitiva o la iglesia dispersada después de la dispersión, valga la redundancia. Pedro escribe un discurso de despedida y él sabe que le quedan pocos días, pero escribe una carta muy poderosa donde deja un recordatorio de la enseñanza de los apóstoles, diciéndoles: esta enseñanza es poderosa. Pues, amados míos, él defiende la enseñanza, la doctrina que él está compartiendo, la defiende con mucha autoridad, refutando la idea de que muchos se habían introducido dentro de la iglesia. De las iglesias de ese tiempo se habían introducido muchos falsos apóstoles y falsos maestros, y le dedica a la iglesia esta enseñanza para que tuviese la iglesia cuidado de la falsa doctrina. Pues en el mundo que vivimos el día de hoy hay mucha falsa doctrina. Hace un tiempo atrás se acerca un amigo mío y lo digo porque como persona le tengo aprecio, pero un día me dijo: pastor, ¿qué pasaría si cambias de doctrina? Le dije: no puedo y no voy a cambiar la doctrina nunca. La doctrina no está en negociación. La doctrina de la palabra de Dios no está en juego. No puedo poner eso en juego. Se fue muy desilusionado, pero qué bueno que se haya ido desilusionado de su propuesta, porque, amado hermano, la doctrina se tiene que defender como se debe de defender, y como Pedro lo menciona en esta carta. Pedro dedica esta carta para también la defensa de aquellos falsos maestros, y también habla al final de la venida del Señor, la cual muchas personas dicen: tengo tanto de conocer al Señor, y dicen que el Señor viene y no viene. Y Pedro dice: no te desesperes,
porque el día del Señor va a venir. El día del Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, amados míos, el apóstol Pedro habla de estos temas. Hoy solamente vamos a hablar de un tema que tiene por título Mantén firme tu llamamiento. Mantener firme el llamamiento. ¿Cuántos fueron llamados? Levanten su manita. Todos fuimos llamados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mantén firme tu llamamiento. Muchos cristianos viven con una constante sensación de inseguridad espiritual, preguntándose si lograrán mantenerse firmes en medio de las presiones de la vida. Pues la iglesia de esos tiempos, Pedro, se había dado cuenta que la iglesia estaba pasando por tiempos difíciles, por tiempos de presión, no de depresión, sino depresión. El mundo estaba presionando al pueblo cristiano para que retrocediera. Satanás estaba presionando. De hecho, Pedro dice: tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo usaba al mundo, a la gente, para que la iglesia retrocediera, y le dedica 2 cartas para que el pueblo de Dios entendiera que no podía retroceder ante la presión que existía de parte del mundo, que de parte de Satanás, para que el pueblo de Dios retrocediera. Pedro nos da la respuesta definitiva. La firmeza no depende de nuestras escasas fuerzas humanas, sino del conocimiento que tú tengas de aquel que te llamó y de nuestra respuesta, diligencia a su gracia. De allí depende de aquel que te llamó. Probablemente tus fuerzas son escasas, probablemente tu fe se ha debilitado por las circunstancias de la vida, pero tú tienes que depender de Dios, tienes que confiar en Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de las circunstancias. Tú tienes que depender de Dios. Y para esto, el apóstol Pablo nos provee de 3 verdades muy importantes. Hoy quiero que tú escuches esto, porque el Señor tiene para ti. Número 1, la provisión divina. Todo lo tenemos en Él. Él tiene todo lo que tú necesitas. Él tiene para ti todo lo que te podría hacer falta. Él te lo va a proveer. E inicia Pedro diciendo estas palabras: Simón Pedro, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa. Y aquí inicia mencionando: tu fe es preciosa. Pues los apóstoles lo valoraron aún hasta la muerte, y esa misma fe es la que tú tienes en tu corazón, una fe de igual valor, fe preciosa como la de ellos. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, su divino poder, a algunos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Verso 4: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos,
lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo tres cosas muy importantes: una fe firme, recursos completos de la vida cristiana. Dice: su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido cosas preciosas. Amado hermano, la iglesia, a diferencia de cualquier otro grupo en el mundo, a diferencia de una asamblea de vecinos, a diferencia de una asamblea política, a diferencia de un juego de fútbol, a diferencia de cualquier reunión que pueda haber en el mundo, usted y yo tenemos su divino poder, usted y yo tenemos su gracia, usted y yo tenemos su unción, ustedes y yo tenemos su Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier grupo de personas, ustedes son una nación santa, ustedes son una nación hermosa, ustedes son un pueblo especial. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Se acuerdan que entonamos aquel canto que dice: somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu para darnos poder y ser testigos de él? Usted y yo somos un pueblo especial. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. En el libro de Efesios capítulo 1 verso 3, la Biblia dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¡Wow! A usted no le hace falta nada. Y si usted siente que le hace falta mucho, métase en intimidad con Dios. Él puede proveerle todo lo que usted necesita. Pero también nos ha provisto de grandísimas promesas. Miren lo que sigue diciendo: así nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Usted es parte de Él, usted es su cuerpo y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, verso 9, dice: pero el que me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. De tal manera que la enseñanza bíblica es que a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra fragilidad humana, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de lo que somos, el Señor dice: bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono, yo me manifiesto en la debilidad. Amado hermano, ¿cuántas personas hemos conocido que no saben leer, que no saben escribir, pero el Señor los usa de manera tremenda porque Él es el que hace la operación, Él es el que hace las cosas, no usted? Usted debe de decirle al Señor: te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo, lo pongo delante del altar. Si usted es médico, si usted es ingeniero, si usted es una persona que tiene algún doctorado o una maestría, usted dígale al Señor: Señor,
todo lo pongo delante de ti para que tú me uses. Si usted no tiene ni siquiera la primaria, el Señor lo va a usar porque su poder se manifiesta en medio de la debilidad. A Él no le interesa lo que nosotros somos. A Él no le interesa quiénes seamos. A Él le interesa que Él puede usarnos a cada uno de nosotros de igual manera. De hecho, Él podría usar a los niños, Él podría usar a las personas más grandes, pues en la Biblia nos habla de que Él usó a un hombre llamado Jeremías, que era un niño, y el Señor le dijo: y no digas que tú eres niño, porque yo puedo usar a quien yo quiera. Usó a Abraham. Abraham era un hombre de 70 y tantos años de edad y amado hermano, era un hombre ya grande de edad, pero el Señor dice: yo te voy a usar. Él usa a quien Él quiere. Él usa a quien Él quiere y como Él lo desea. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Punto número 2. El esfuerzo diligente da la cadena, de la madurez espiritual. El esfuerzo diligente, la cadena de la madurez espiritual. Si hay algo que tenemos que empezar a aprender, amados míos, es a esforzarnos. Esfuérzate, esfuérzate. De hecho, desde el principio de la Escritura podemos ver que Dios pide esfuerzo a un hombre llamado Josué que tomó el mando del pueblo de Israel cuando Moisés ya había muerto. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Amado hermano, lo único que tienes que hacer es poner un poco de esfuerzo. Esfuérzate porque el Señor quiere usarte. Sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Debe de haber esfuerzo. Pedro nos dice en los siguientes versículos, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe, ¿qué? Virtud. Y en primera instancia nos habla de la fe. Hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. El Señor quiere que tú tengas una fe viva. La fe, como lo sabemos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, Dios desea que tú tengas una certeza. La fe es la certeza de que Dios cumplirá en ti lo que Él ha prometido. No dudes, no dudes. Santiago dice que el que duda es como las olas del mar. Usted conoce las olas del mar. Cuando nos paramos a la orilla de la playa, alguien se ha parado a la orilla de la playa, pues estamos parados y el agua entra y después se regresa, entra y luego se regresa. Pues así hay muchos cristianos fluctuantes. Hoy están bien animados, bien contentos, mañana están todos apachurrados. Amado hermano, Dios no quiere que haya eso en ti, sino que siempre vayas caminando hacia adelante, nunca retrocedas. Amado hermano, la fe es la certeza de lo que Dios ha prometido y lo va a cumplir en ti. Él no falla. Y a esa fe agrégale virtud. La virtud viene de la palabra arete. De hecho, de allí también se extrae la palabra arete. Arete es algo que luce, es algo que brilla en tus orejas, especialmente para las mujeres, no para los hombres. Pero en aquel tiempo, en aquellos años, amado hermano, cuando alguien se ponía un arete en las orejas, lucía y brillaba como ahora. Y de allí viene también la palabra virtud, del griego arete, que significa la virtud es vivir con excelencia. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia.
Vas a hablar, habla con excelencia. No digas cosas que se escuchan mal. Vas a actuar, hazlo con virtud. Vas a trabajar, hazlo con virtud. Se dice que cuando una persona sabe tocar un instrumento, amado, se le dice que es un virtuoso de la música. ¿Por qué? Porque lo sabe hacer, lo hace con excelencia. Dios quiere que tú hagas las cosas con excelencia. Un cristiano que es medio más o menos hace las cosas pues más o menos. Todo lo que hace pareciera como una persona que no tiene ganas de hacer las cosas. Pues la virtud consiste en hacer cosas bien hechas, honrando a Dios con tu conducta, con tu manera de vivir. Un cristiano es ejemplo en donde quiera que vaya. Vas al trabajo, eres ejemplo, vas a todo lugar con tu familia, con tus amigos, y ellos ven virtud en ti. Si tú hablas como ellos no ven virtud en ti porque eres parte del montón. Pero cuando tú hablas con rectitud, ellos van a ver en ti algo diferente. Ellos van a ver en ti algo distinto porque Dios está en ti. ¿Cuánto dicen amén? De tal manera que a tu virtud agrégale conocimiento. De la palabra conocimiento del griego gnosis. Gnosis, en el conocimiento práctico, es el conocimiento práctico de Dios. Amado hermano, por eso nos reunimos cada día, para poder conocerlo más, para poder conocer más de Él. ¿Tienes fe? Perfecto. Ahora ten virtud. ¿Tienes virtud? Ahora involúcrate más en conocer a quien le perteneces. Pues si tú, amado hermano, conoces a alguien que amas, querrás conocerlo más. Querrás conocerle más y más. Saben que cualquier novio, ¿para qué hay un noviazgo? ¿De qué se trata el noviazgo? Para conocer a la persona, conocer su forma de vivir, su forma de ser, cómo habla, cómo piensa. Y entre más lo conoce la muchacha, ese muchacho, más se enamora de él y él de ella, porque se conocen. Tú no puedes enamorarte de alguien a quien no conoces. Tienes que conocer a Dios más. Amado hermano, cada vez que lo conoces más, más te enamoras de Él. ¿Cuánto dicen amén? Amado hermano, y a tu conocimiento de Él agrégale dominio propio, que es la capacidad dada por el Espíritu Santo de controlar tus deseos, tus emociones, tus palabras y tus acciones. ¿Por qué muchas personas no han entendido esto? Primero, porque no tienen fe. Segundo, no tienen virtud. Tercero, no conocen a su Dios. Y tercero, no pueden tener dominio propio. Y el dominio propio consiste en que controles tus deseos carnales que batallan con el alma. Hay deseos que tenemos nosotros y que tenemos que aprender a controlar. Y a tu dominio propio, de hecho, dominio propio viene del griego enkrateia, que significa capacidad de controlar tus deseos. Y a tu dominio propio agrégale paciencia. La paciencia significa la perseverancia bajo las pruebas sin rendirse. ¿Conoces a cristianos que dicen: sigue adelante, ya no puedo más, mis rodillas ya no pueden, ya no puedo seguir adelante, ya no tengo fuerzas? Amado hermano, a todos en un punto del tiempo se nos van las fuerzas, pero aquí viene la parte del Espíritu Santo donde nos ayuda a ser perseverantes. Viene del griego hiponomé,
hipomoné, que significa mantenerse perseverante aún en medio de las pruebas. Pues se acuerdan ustedes que Pedro estaba a punto de ser sacrificado y él estaba mostrándose como ejemplo de que a pesar de la situación, él estaba dispuesto a seguir adelante hasta hasta el último momento. Y a tu perseverancia agrégale piedad. ¿Saben qué significa aquí piedad? Piedad no es que te apiades de alguien. Piedad significa que tú tengas devoción a Dios total. Que tu mañana sea Dios, tu acostarte sea Dios, que todo momento Él sea lo más importante en tu vida. Y saben que cuando todo esto ocurre, vienen las últimas dos cosas. Y a tu piedad, que viene del griego eusebia, si alguien se llama Eusebia, significa piedad, devoción a Dios, viene el afecto fraternal de la palabra Filadelfia, afecto fraternal, que es amor sincero entre los hermanos en Cristo. Tú no le dices a alguien, ay, cómo me caes de mal, pero cuando estás con esa persona dices, eres mi hermano del alma, pero dice, ay, si supiera cómo me cae re gordo. Amados hermanos, en la iglesia debe de haber amor, ¿qué? Sincero. Amor sincero. No es amor fingido, es amor sincero. Y luego remata con agape. Agape significa el amor perfecto que proviene de Dios. Y esto es la culminación. En la iglesia hay amor sincero, hay amor genuino. Por eso vamos por el perdido, porque le amamos. De hecho, no puede haber crecimiento de la iglesia si no hay amor. Porque ¿para qué quiero otro aquí en la iglesia? ¿Para qué? ¿Qué me importa que venga alguien más? Pero si hay amor, quiero que alguien más se salve. No puede haber en una iglesia evangelismo si no hay amor. De hecho, el amor es el que promueve el evangelismo en la iglesia. Porque una iglesia que sabe amar tiene ganas de ir por el perdido. Y tenemos que ir por el perdido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y último punto, el resultado, fruto y victoria eterna. Acompáñenme a leer, por favor, el verso 8 hasta el verso 11. Por estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. De hecho, lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional porque lo estoy haciendo con toda intención por la forma en que habla esta versión. Verso 9, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida lo que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Verso 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preciosas palabras. Y aquí yo rescato tres cosas muy importantes. Número 1, evita la esterilidad espiritual. Si tú entiendes estas cosas que he hablado el día de hoy o que el apóstol Pablo nos ha escrito de parte del Espíritu Santo, si tienes estas cualidades y si abundan en ti, harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitará que tú seas inútil. No lo tomen a mal. Pero cuando el apóstol Pedro dice esto, nos está diciendo que puede que haya una iglesia que está allí,
pero no es productiva. El Señor Jesucristo dice que si estamos unidos a Él, llevaremos mucho fruto. La iglesia debe de ser fructífera. El día jueves fuimos a la casa de mis hermanos de Sosocotla, y tienen ellos un mango. Y dice, fíjense cómo lo expresó, de hecho acá está la hermana Susi, dice, ¿ese qué? Le pregunté a la hermana y me dice, es un mango. Y me dijo, pero ni da nada, pero ni da nada. Usted espera que un árbol dé fruto. Dios espera que como iglesia demos fruto. Y si no estamos dando fruto, el Señor tiene esta palabra para nosotros: conócelo, ten virtud, ten amor, ten dominio propio, porque si conoces estas cosas, dejarás de ser, perdón, no es para ofender a nadie, pero el apóstol Pedro nos dice, dejarás de ser inútil e improductivo. Y lo dice con amor, porque Dios desea que seamos productivos. Dale un fuerte aplauso al Señor. En cambio, verso 9, aquí cabe la parte del siguiente punto que quiero, con que casi voy a culminar. Hacer firme la vocación y elección. Si haces estas cosas, jamás caerás. Si vives como lo que hoy hablamos, si tienes virtud, si tienes fe, si tienes conocimiento de Dios, si tienes amor, si tienes dominio propio, nunca vas a caer. Nunca vas a caer. Vendrá terremotos, vendrán huracanes, vendrán vendavales, pero tú te mantendrás firme sobre la roca. Nunca te vas a desanimar, nunca voltearás a ver atrás, porque el Señor está contigo. Mira lo que entonces dice el verso 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien te eligió. Si haces estas cosas, no caerás jamás. Te mantendrás firme, fuerte. ¿Quién te puede tirar? ¿La tribulación? ¿Qué te puede tirar? ¿El enemigo? ¿Las pruebas? ¿Las luchas? ¿Las circunstancias de la vida? Nada ni nadie te alejará del Señor. Primera carta a los Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Judas 1:24, aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él te puede mantener firme. Y así, y con esto terminamos, estaremos preparados para la entrada triunfal. Verso 11. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperarás con alegría verlo a Él cara a cara. Esperarás con alegría que un día Él te diga, como dice Mateo 25:34. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Ahí estará usted, entrará con alegría y el Señor dirá: pásale. Yo quiero que un día, amados míos, el Señor me diga: entra,
entra. Y que ustedes vayan conmigo. Yo no quiero ir solo, quiero que ustedes estén conmigo. Que todos podamos ver al Señor cara a cara. Pónganse en pie.